De nuevo nos encontramos en un video del curso de Física 3 de la Universidad Industrial de Santander. La naturaleza de la luz ha sido enigmática a la mirada de la ciencia. En 1678 Christian Huygens presenta en París su Tratado de la Luz, en donde demuestra que algunos fenómenos como reflexión, refracción y difracción pueden ser explicados suponiendo que la luz es una onda. Comienzos del siglo siguiente. Corpúsculos fue la palabra que usó Newton para referirse a la materia que formaba la luz. En su óptica, Newton establece que la luz está formada por partículas. Un siglo después, Thomas Young realiza un experimento ingenioso al que está dedicado este video, el experimento de las dos rendijas, y concluye que la luz es una onda. 2-1 a favor de las ondas. Por si fuera poco, en 1865, Maxwell demostró que la luz es una onda electromagnética, campos eléctricos y magnéticos oscilando que satisfacen la ecuación de onda. Asunto finiquitado. O eso se pensaba, pero a un siglo del experimento de Young, Max Planck logró salvar a la física de la catástrofe ultravioleta, suponiendo que la radiación se absorbe y se emite en cantidades indivisibles de energía, igual a la constante de Planck por la frecuencia. Apenas 5 años después, Einstein tuvo éxito explicando el efecto fotoeléctrico como choque de partículas de luz, cuya energía era proporcional a la frecuencia. Las partículas contraatacan. El comportamiento dual que a lo largo de la historia había oscilado entre ambas concepciones, onda-partícula, aparecía ahora mezclado. La luz es una partícula, pero con una frecuencia, que es una noción asociada con las ondas. Veamos con más detalle lo que los experimentos estaban diciendo. Consideremos que una fuente de luz de un solo color, es decir, monocromática, es decir, tiene una sola frecuencia, incide sobre una placa que tiene una ranura. A una distancia d tenemos otra placa a donde va a parar la luz que pasa por la rendija, y un detector capaz de registrar la energía que llega a esa placa. El resultado intuitivo es que obtendremos una distribución como muestra el video. Es decir, aún tratándose de ondas, deberíamos esperar un máximo de intensidad en el frente de la rendija. Si ahora consideramos dos rendijas en lugar de una, la intuición dice que deberíamos esperar dos máximos en la intensidad, uno correspondiente a cada rendija, es decir, una imagen como la que nos muestra el video. Es al menos lo que esperaríamos si mandamos partículas, como canicas o maras, por las rendijas. La intensidad total es la intensidad de la que pasa por una rendija más la intensidad I2 que pasa por la otra rendija. Sin embargo, cuando se hace el experimento, lo que se obtiene es lo siguiente: zonas de luz y zonas de oscuridad. Y es asombroso cómo abrir una rendija y dejar que entre más luz va a oscurecer alguna de las zonas del detector que antes estaban iluminadas. La respuesta está en la interferencia de las dos ondas que brotan de cada una de las rendijas y que tienen exactamente la misma longitud, la misma fase inicial, pero que su distancia a distintos puntos de la pantalla es distinta. Esa diferencia de distancia recorrida se traduce como una diferencia de fase. Cuando en un punto dado confluyen dos ondas en fase, se refuerzan mutuamente y la amplitud aumenta. Hay interferencia constructiva. En cambio, cuando en otro punto confluye la cresta de una onda con el valle de la otra, se aniquilan mutuamente. Hay interferencia destructiva y no llega luz. Cuando la diferencia de distancias recorridas por las ondas es un número entero de longitudes de onda, quedan en fase y hay interferencia constructiva. En cambio, habrá interferencia destructiva si hay un número entero de longitudes de onda más media longitud de onda. Si llamamos delta L la diferencia de longitudes de un punto de la pantalla a cada una de las rendijas, entonces habrá zonas brillantes cuando delta L sea n por lambda, donde n es un número natural. En cambio, habrá zonas oscuras cuando delta L es n más un medio veces la longitud de onda, un número semientero. Podemos obtener una expresión para la distancia a la que ocurren los máximos, haciendo unos cálculos sencillos. Llamemos d pequeña la distancia entre las rendijas. Entonces, de la geometría del problema podemos ver que la diferencia de caminos es la distancia d por el seno del ángulo θ. Los máximos están cuando d multiplicado por el seno de θ sea un número natural por lambda. Si la distancia d al detector es grande, el ángulo es pequeño y podemos aproximar el seno a la tangente, de modo que la tangente del ángulo θ es y entre d mayúscula.
de modo que los distintos máximos están en y sub n igual a d mayúscula sobre d minúscula multiplicado por n veces la longitud de onda. El primer máximo está en y igual a 0, frente a ambas rendijas. El segundo máximo, cuando n vale 1, y es y1 igual a d mayúscula entre d minúscula multiplicado por la longitud de onda. Esta configuración puede usarse para calcular longitudes de onda, que suelen ser magnitudes muy pequeñas, midiendo distancias más grandes como d minúscula y d mayúscula. En términos de la descripción de ondas de luz como ondas electromagnéticas, el análisis es así. Sabemos que la intensidad de una onda es proporcional a su amplitud al cuadrado. En el caso de ondas electromagnéticas, la intensidad es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Cuando ambas rendijas están abiertas y confluyen las ondas, el campo eléctrico resultante es el vector E1 más el vector E2, de tal forma que la intensidad es E1 más E2 elevado al cuadrado. Y este producto es igual al módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo más el doble producto de E1 por E2. Los módulos todos son iguales. Si llamamos a alfa el ángulo entre ellos, la intensidad resultante es 2 veces el módulo del campo eléctrico al cuadrado más 2 veces el módulo del campo eléctrico al cuadrado por el coseno de alfa. Cuando llegan en fase, alfa vale 0 y la intensidad resultante es 4 veces la de uno solo, 4 por e al cuadrado. En cambio, cuando llegan en contrafase, alfa vale pi y la intensidad resultante es 0. Todo bien, pero cuando empezamos a entender la luz como un flujo de fotones, la explicación se torna imprecisa, porque la onda es una entidad continua, está llegando todo el tiempo. En cambio, un fotón llega al detector y podemos registrar su llegada. Hay un clic, signo inequívoco de la llegada de una partícula. La tecnología permite mandar fotones de uno en uno e ir registrando las detecciones. Al principio pareciera que llegan al azar, pero si lo dejamos un tiempo suficientemente largo, empieza a discernirse un patrón, el mismo patrón de interferencia de una onda, esta vez hecho de fotón en fotón, como si los fotones supieran en dónde caen los anteriores para irse situando. ¿Pero cómo? Los fotones están totalmente descorrelacionados. Pareciera que cada uno pasara por ambas rendijas a la vez. El premio Nobel Paul Dirac lo advirtió. Cada fotón interfiere consigo mismo. El gato de Schrödinger asomaba su hocico. Para colmo de sorpresas, y cuando los físicos no salían de su asombro, se comienza a sospechar que las partículas, como el electrón, tienen propiedades ondulatorias también. Eso ayudaba a explicar la existencia de órbitas discretas en los átomos. Louis de Broglie aventuró la hipótesis de que el electrón tiene una longitud de onda dada por la constante de Planck dividido entre su cantidad de movimiento. Si el electrón tiene propiedades ondulatorias, deben poderse mostrar en el laboratorio. En efecto, el experimento de las dos rendijas mostraba que un bombardeo de electrones a la placa de las dos rendijas conduce a un patrón de interferencia similar al de los fotones. Más aún, si se disparan electrones a la placa de uno en uno, al cabo de cierto tiempo empieza a configurarse el patrón de interferencia. Incluso se ha diseñado el experimento con átomos completos y hasta con moléculas. La esquizofrenia onda-partícula no es exclusiva de la luz. La materia también la exhibe. El fotón es un campo electromagnético oscilando. ¿Pero qué significaba la onda del electrón sugerida por de Broglie? ¿Qué ecuación la describe? Hacia el primer cuarto del siglo XX, Schrödinger descubrió o inventó la famosa ecuación que rige el comportamiento de las partículas del mundo subatómico, al menos cuando sus velocidades son pequeñas comparadas con la de la luz. Y algo así como el cuadrado de esa onda en una región da la probabilidad de que el electrón se encuentre en esa región. Pero ese es tema para otro video. Los puntos de vista de Newton y de Huygens tal vez no eran tan irreconciliables. La confrontación histórica partícula versus onda era una metáfora de la síntesis que habría de llegar en el siglo XX con el advenimiento de la física cuántica. El experimento de las dos rendijas, en sus diversas versiones, nos revela que la naturaleza de la realidad física puede ser muy diferente a la de nuestra intuición. Y Thomas Young no lo sabía, pero su experimento apuntaba al centro mismo de una teoría de la física del siglo XX. Para decirlo en las palabras de Feynman, se trata de examinar un fenómeno que es imposible, absolutamente imposible,
de explicar de cualquier forma clásica, y que tiene en él el corazón de la mecánica cuántica, en realidad contiene el único misterio. No podamos hacer que el misterio desaparezca explicando cómo funciona. Solo le diremos cómo funciona. Richard Feynman. Nos veremos en el próximo video.